Y está ahí el presidente del Colegio de Periodistas Ñuble, tempranito en la mañana, don Marcel Freddy Gaete Parragués, a quien aprovecho de saludar. Bienvenidos, hoy día tenemos un programa bastante misceláneo, a hablar de varias cosas, y para eso tengo una tremenda panelista que me acompaña este día jueves. La semana pasada yo estaba en otro estudio y hoy día estamos compartiendo el mismo set. Como dicen los abogados, estamos en el mismo tribunal, ¿no? En la misma sala. Josefa Balmaceda, ¿cómo estás, Josefa? Bienvenida. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Aquí estamos como otro día jueves. Un saludo también para quienes están mirando y quienes están escuchando a través de las distintas señales de que comparten sintonía con correcto, Radio ¿no? HD. Qué bueno hace compartir esto, de compartir la información, de que cada también medio mantiene su identidad, que eso es súper potente. De repente uno en el tiempo va avanzando, pero lo que uno no tiene bueno, jamás se debe perder la identidad del otro. Es una postura muy personal que digo yo, cuando te invitan a tu casa, tú te sientas, eres un invitado. Y si te permiten, digamos, conversar con el resto feliz. Yo creo, soy de esa línea un poco, Josefa. El sello personal. Sí, el correcto. sello personal que tiene que tener cada cosa que la hace única, ¿cierto? Bueno, vamos viajando entonces con la radio señal. Las plataformas de HD Radio, estamos con Radio Unidos 107.9 en Coihueco, sector Minas del Prado. Estamos en Bulnes también con los amigos de Radio Ambiental 107.3. Hay una comuna muy bonita y que tiene que ver un poco con el desarrollo. Por ejemplo, Coihueco tiene una gran expectativa ahí, territorialmente una de las más grandes, geográficamente en la región de Ñuble. Ahí está la radio magistral, Radio Montserrat en Coelemu 91.3, Motiva 2 en San Ignacio en el 107.7. Estamos con Radio Raíces 100.7 en Portezuelo, Plus Más 107.1 en Pueblo Seco, Ranguelmo, ahí está la Radio Valentina, y Ambiental, ya lo decíamos, en el 107.3 en Bulnes. Aprovecho de saludar a Isabel Verónica Salazar Bustamante, que ya está viendo nuestro programa. Ha sido semana bastante noticiosa. Ojo, voy a hacer un alcance. En el próximo bloque teníamos invitado al Ceremi de las Ciencias. Sí, ese es el nombre correcto, el Ceremi de las Ciencias. Pero ayer recibimos un correo de excusas que el Ceremi no podía estar. Hago el alcance porque de repente dicen en la radio, promueven algo, no llegan, por una u otra razón. Ha sido bastante... Sí, por eso tenemos acá la silla vacía, pero igualmente, bueno, es una excusa más del gobierno, podría decir yo. Oye, harto tema también con esto de la ciencia. De repente mucho se discute, incluso yo ayer recorté una página, así voy a decirlo literalmente, del Diario Grande, del Mercurio, donde salía una declaración hace un tiempo atrás, yo no sé si todo el mundo la vio, pero era de una cantidad de organizaciones del mundo de la ciencia muy importante que hacían prevalecer el rol de la ciencia en la investigación. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, en el tema de vacunas, en el tema de una serie de cosas. Entonces, en este aspecto, Josefa, creo que no es menor abordar estas temáticas. Yo creo que hay que ponerlo en el centro de la palestra. Comentábamos la semana pasada, nosotros ahora estamos viviendo otra era, una era que va de la mano con la ciencia, la tecnología y también con crisis medioambientales que nos hacen pensar cómo recuperamos y mantenemos nuestro hábitat para poder subsistir. Por lo tanto, la ciencia se vuelve algo crítico y yo creo que en los ministerios de ciencia o cómo aborda el Estado las políticas públicas en materia de ciencia se vuelve crucial a nivel mundial, no solamente en Chile. Chile es parte de la OCDE, ¿cierto? Esta organización de cooperación internacional que tiene por fin el desarrollo económico y mediante el cual nos gusta mirarnos como un referente de país desarrollado en vías de desarrollo. Y nosotros, en comparación ya a los países de la OCDE, tenemos una inversión en materia de ciencia que es mucho menor. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿cómo impacta esto? ¿Cuándo tenemos crisis? Por ejemplo, hablábamos en Ñuble, la crisis hídrica, las crisis eléctricas, que requieren inversión en materia de investigación, en materia de capacitación también de quienes van a manejar estas soluciones, porque son tecnologías modernas. Sin duda. Por lo tanto, eso impacta sobre todo en regiones que tienen menos conectividad de lo que es el centralismo. Quizás en Santiago puedan haber soluciones más expeditas, pero ¿cómo llegamos a las zonas rurales? Y la búsqueda de soluciones científicas y tecnológicas nos puede ayudar muchísimo. Por lo tanto, yo creo que es bastante relevante tomar este tema y sobre todo porque parece que hay una visión por parte del gobierno que no es tan técnica respecto a la materia. Vimos que el subsecretario de Ciencia renunció de una forma bastante como bien polémica porque él no quiso despedir a 40 funcionarios. Y que es la particularidad de un Ministerio de Ciencias, que el personal es técnico. El personal es técnico estatal. Entonces, ¿cómo reemplazo a 40 funcionarios técnicos, muy técnicos, de un día para otro?
No es un cargo de tanta confianza política. Sin duda, ¿no? Bueno, y hay procesos, sobre todo considerando, Josefa, lo que significa el área de investigación que lleva mucho tiempo. No son temas de un día para otro. Y ahí uno dice, en esta mirada, ¿no? Que a veces se tiene, ¿qué queremos como país? ¿Vamos a importar todo? ¿Vamos a producir también? Cuando damos estos saltos tan importantes de Chile, de irse a la OCDE y todo este tema, también hay ciertos protocolos que son importantes. Bueno, Pedro Antonio Rubio dice, buenos días, nuestra maravillosa familia HD Radio, aquí rumbo a Santiago y después al Quisco, a un congreso del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Correos de Chile. Hoy el poder femenino en la voz del dirigente, y ahí estamos también con nuestra amiga Erika Lillo, dice, los esperamos hoy en la voz del dirigente a las 18 horas. Así que, Pedrito, que le vaya muy pero muy bien. Y desde Madrid, España, buenos días amigos de HD Radio, abrazos a Pepita Balmaceda y a todos quienes oyen esta hora la emisora líder en el segmento digital de la región de Ñuble. Don Miguel Ángel San Martín está muy atento, Sí, muy atento. Sí, un saludo a todos, especialmente a Miguel Ángel, un saludo a Erika también, éxito para su programa en la tarde. Porque, claro, estamos en un clima que requiere que estemos atentos, ¿cierto? Estábamos conversando anteriormente como que todo está en movimiento, estamos todos un poco atentos y espero que el letargo no nos atrape. Sí, no nos atrape. Oye, ayer tuvieron una larga pega la Cámara, ¿no? Estuvieron trabajando ahí. Titánica. Sí, se votó hasta las 5 de la madrugada. La Comisión aprobó la mayoría de los artículos de la reconstrucción, que es el tema de esta semana, ¿no? Y el gobierno también dice se anota en triunfo. Este es un titular que trae EMOL en su portada, ¿no? Se cayó la eliminación de la franquicia Sense. Ahí hay otro tema que estaba dando vuelta. Bueno, vamos a ir con este detalle de información, lo vamos comentando también con Josefa. Cerca de las 5 de la mañana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa que ahora continuará su tramitación en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, con una expectativa del Ejecutivo que sea votada en la sala de la Cámara durante la próxima semana. Uno de los ejes de la propuesta, la rebaja del impuesto a la primera categoría, fue aprobado con 8 votos a favor de diputados del Partido Nacional Libertario, republicanos, la UDI, RN y el PDG, representado por Juan Valenzuela. En contra votaron Carlos Bianchi, independiente PPD, Jorge Brito del Frente Amplio y Boris Barrera del PC, mientras que la diputada DC, Priscila Castillo, se abstuvo. La reducción del impuesto para las grandes empresas se implementará de manera gradual en 3 años. En 2027 la tasa bajará desde el 27 al 25,5%, operación renta. Después del 2028 descenderá a 24%, operación renta 2029, y el 2029 llegará al 23%, operación renta 2030. Según el gobierno, esta medida busca también incentivar la inversión. Asimismo, se aprobó la reintegración del sistema tributario con respaldo del oficialismo y el diputado del PDG Juan Valenzuela. Esta medida permitirá que el impuesto de primera categoría pagado por las empresas pueda imputarse nuevamente en un 100% a los impuestos personales de sus dueños. También visó la denominada inviolabilidad tributaria, un mecanismo que establece un régimen tributario inmutable. Bueno, y aquí vienen los objetivos del proyecto. Hay varios temas que esto va a ser, mira, hay una parte que habla del fondo de emergencia de ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble, Biobío, vivienda a personas mayores, exención del IVA para compras inmobiliarias y la eliminación de contribuciones para adultos mayores, certeza jurídica, dicen, agilización de permisos sectoriales y fortalecimiento de la protección de la inversión. Esto hay que verlo con mucho detalle, ¿no? Porque es grande, son grandes titulares, los expertos tendrán que hacer todo este análisis. Sí, totalmente. De hecho, esta fue votación en la Comisión de Hacienda, como decía Sergio, correcto. Falta que haya votaciones en otras comisiones más, porque esta ley no solamente impacta a la reconstrucción, sino estaríamos solamente en vivienda, o en Hacienda también, que requiere aprobar recursos. Por lo tanto, requiere pasar por más comisiones, requiere una aprobación en general, o requiere una revisión en general por parte de la Cámara de Diputados, también un trámite en el Senado. Y también queda dentro de todo lo que es esta tramitación, qué intención haya respecto de lo que ya se haya aprobado de hacer un control de constitucionalidad. Así que una ley no nace de un día para otro. Eso, lo que tú acabas de decir, es para mí es muy importante, ¿no? Porque son comisiones que van trabajando también de manera paralela en distintas áreas, ¿no? Eso es bueno también decirlo, es un paso a paso que tiene que pasar por distintos procesos, porque claro, yo me puedo anotar un triunfo como una derrota, pero después pueden ocurrir varias cosas, bueno, como las indicaciones
estaban bastante molestos desde el punto de vista del oficialismo, ¿no?, por la cantidad de indicaciones que se presentaron a los proyectos. De hecho, sí, o sea, de hecho va a haber que revisar indicaciones. También va a haber, o sea, dentro de los procesos de formación de ley se escucha en estas comisiones, se escuchan informes por parte de organizaciones, por parte de expertos, se cita expertos. Por ejemplo, si esto incide en materia fiscal, debiesen citar, por ejemplo, al Consejo Autónomo Fiscal para saber su opinión. Entonces, es un proceso que va para largo, pero también está la estrategia del gobierno de querer aprobarlo lo antes posible y cómo pone la caballería encima para empujar a que se apruebe. Oye, y eso es lo peligroso también en cuanto no tenemos tiempo de cómo nos aprueban una ley. Porque a veces decimos, ¡ay, esta ley no me gustó! Y todo, pero pucha, no sabemos cómo pasó. Oye, van pasando cosas. Estamos con la abogada Josefa Balmaceda, que nos acompaña hoy aquí en H Radio. Recuerde que ya son las 8 de la mañana con 13 minutos, que hoy tenemos a las 18 horas precisamente una nueva edición de La Voz del Dirigente con dos tremendos invitados, ¿no? Va a estar Cristóbal Jardúa, a quien aprovechamos también de saludar hoy día en un rol de delegado y en todo lo que es el sector de Punilla. También tendremos también a otros invitados. Sergio Albornoz también estará, creo, dentro de la pauta para esta jornada. Bueno, uno de los puntos del proyecto Reconstrucción Nacional, que volvamos a decir, esto no solo para reconstrucción de inmobiliario y todo el tema, ¿no? Ha estado desde un principio salpicado por la controversia. Se trata del artículo 8 de la propuesta que, en lo medular, permite a las plataformas de inteligencia artificial el uso de obras protegidas sin la autorización ni el pago a los respectivos autores. Aquí aparece el tema de la inteligencia artificial, que lo conversamos esta semana en el programa. Así, la norma establece que es lícito reproducir o adaptar textos, sonidos e imágenes para análisis de datos. Esta disposición de la iniciativa ha generado un rechazo transversal entre personas y entidades vinculadas al cine, la literatura, la música y la televisión, entre otros ámbitos, bajo el argumento de que en la práctica atenta de manera directa contra los derechos de la propiedad intelectual. La Asociación Nacional de la Prensa, el 22 de abril, expresó su rechazo debido a la amplitud injustificada de la excepción al derecho de autor y a la falta de coherencia de dicho proyecto con su propósito declarado de dinamizar la economía. Ante las críticas, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva que cambió el artículo e incorporó en un nuevo título. Ahí el tema de los derechos de autor son importantes, sobre todo tenemos IA, gente que también está trabajando. ¿Cómo? Yo te voy a llevar más allá. A ver, vamos. Ya, esto es un tema incipiente en cuanto a cómo regulamos la inteligencia artificial en el mundo de la sociedad, ¿cierto? Y van a hacer también lo que es el derecho digital, o que ya está en investigación, que también el derecho requiere investigación para poder regular estas cosas. El derecho de propiedad, y esto también ha sido defendido por parte de partidos que apoyan fervientemente al gobierno, porque la propiedad es muy importante para ellos. Y no solamente a mi creación intelectual, sino que también cuando permite el uso de mis datos o de cualquier tipo de mis datos, dentro de mis datos está mi voz, dentro de mis datos está mi imagen. Tu imagen, sí. ¿Cierto? Y cómo eso puede calar en, inclusive, por ejemplo, un proceso penal. Cómo pueden haber clonaciones de voz, cómo puede haber utilización de tu imagen para cometer delitos. Sí, Entonces, por lo tanto, si además la ley permite y abre esta posibilidad, es muy peligrosa. Ahora yo creo que en un control de constitucionalidad quizás no podría por el mismo derecho a la propiedad. O sea, si se recurre por inconstitucionalidad en este proceso de aprobación de ley, quizás ese artículo podría no pasar este control por el derecho a la propiedad. Claro, porque ahí se toman varios temas, ¿no? Porque yo lo veo sumamente complejo. La imagen personal. La imagen personal, cómo se usa, de qué manera también se reutiliza, qué gente que va a rentabilizar, por un lado, tú también dices, de tu perspectiva de abogada también, cómo se puede impactar en las personas, desde el uso de la voz, la visión, con toda la tecnología que hoy día vemos, que es súper entretenido. Si, mira, para estamos con cosas, puede aparecer un audio en el que tú confías en un delito que nunca has cometido. Sí. Y eso puede ser prueba en un proceso. Entonces eso va a requerir que el derecho también busque herramientas, y también lo que va ligado, cómo buscamos peritajes forenses que permitan determinar que la voz es de una persona o no. Que tenemos la capacidad de eso, es como por ejemplo cuando para eso se necesita también, y volvemos a la innovación, volvemos a la preparación y cómo el Estado entrega estas herramientas, porque si nosotros partimos incluso desde el punto de vista más liberal y decimos que el derecho de propiedad es lo fundamental,
requerimos un pacto en el que digamos quién va a decir cómo cuidamos el derecho a la propiedad. Necesito un Estado, necesito una policía que proteja el derecho a la propiedad. Y nosotros podemos discutir el tamaño del Estado, puede ser más grande, puede ser más pequeño, pero quien controla, quien cuida es el Estado. Pero el Estado no puede atentar contra nosotros, que en nuestro pacto social siempre se habla como un pacto social originario. Damos esta potestad a un Estado, entre un acuerdo entre todos, y el Estado nos va a decir, ya, pero el derecho de propiedad, o sea, te lo dejo abierto a las grandes multinacionales de manejo de datos, para que hagan lo que quieran. O sea, suena un poco contradictorio con el fin del Estado y también con nuestra Constitución. Oye, a veces como que uno se pegar una trexada más o menos fuerte, porque todas las plataformas que nosotros usamos son de dueños internacionales. Uno usa Instagram, Facebook, todas estas plataformas, TikTok, y nosotros... Recuerden por qué Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, estuvo citado al Congreso de Estados Unidos por una polémica grande que hubo por elecciones en el Brexit en Inglaterra, por manejo de datos. O sea, esto es global, no es algo pequeño. Nuestros datos circulan en Internet y están ahí. Sí, y eso para algunas personas genera un valor que bien y mal utilizado, es un tema muy complejo. ¿Cuántas campañas? Las empresas de datos están valoradas económicamente mayor que el petróleo, o sea, tienen una valoración... O sea, el valor es la información. El valor nuevo es la información. Por eso es tan importante que nosotros regulemos como sociedad y estemos conscientes de la sociedad en la que estamos viviendo. Que podamos informarnos y no dejemos que pase la vida por pasar. Como pajarito, decía mi abuelita. Oye, pero unas preguntas también que te lo quiero hacer tú, abogada. Siempre vamos a ir con nuestros amigos de La Voz del Dirigente. Hoy día tenemos también algo muy importante ya para saber qué está pasando en esta jornada. Vamos a ver quién está en pantalla por ahí. Aprovechamos de saludar a ella. Es simplemente ella, la Eriquita Lillo, a quien aprovecho de saludarla. Muy buenos días, estimada amiga. Gracias por estar aquí y la vamos a esperar hoy día a las 18 horas en HD Radio. Buenos días, Sergio. Buenos días, Pepita. Qué gusto saludar. Muy se escucha. Algo, vamos a retomar esa llamada. Nuestra región. No, me parece que vienen a invertir plata en el tema satelital, pero estamos ahí, no me parece que se nos hoy día. ¿Dónde vive Erika? ¿Qué sector? No, pero ya tiene muy buena señal de repente dónde está, así que vamos a tratar de retomar esa llamada. No, piden si puede, vamos a hacer una... ¿A usted le gustaría hacer una movilización? Ahí. Sí. Oye, agradezco que estoy escuchando el programa desde el Cefano Ultra Estación, acompañando al viejito en sus exámenes regulares. Está nuestro amigo. ¿Pasó algo? Ahí sí tenemos ya conexión contigo, Erika. Perdón. Vuelvo de nuevo. Saludo a la gran Erika Lillo, de la voz oficial de La Voz del Dirigente. ¿Me escuchas? No, vamos a volver a retomar. ¿Te parece, Osvaldito? A ver si retomamos por interno para que hagamos el checklist. Sí, mientras comentarte, ellos me comentan por interno ¿ya? Que se está preparando una declaración pública de distintas organizaciones ambientales ¿ya? Que van a manifestar su opinión respecto a las distintas medidas en materia de medio ambiente, como hablábamos respecto a cómo cuidamos la biodiversidad. Que ha adoptado el gobierno, que han sido bastante polémicas igual, como en materia de ciencia. Hemos visto estas chistes a los humedales, ¿cierto? También minimización de árboles o de especies, de fauna, por parte del presidente de la República, que igual ha generado impacto, y no solamente eso, sino que también recortes y también medidas en materia de reducción de rigurosidad en estudios de impacto ambiental, que eso también va a ser importante a futuro, y que a veces por una rapidez o una promesa se puede pasar de largo. Yo te quería preguntar, Josefa, de tu punto de vista legal, a veces uno dice, ya, ojalá resuelvan pronto esto, que se solucione, pero para un abogado, y te hago la pregunta así ya profesionalmente a ti, cuando ya hay leyes, hay normativas, esto cambia cuerpos legales, esto también sienta jurisprudencia en casos, en procesos. Por eso tú decías delante, hay cosas que se demoran, porque no se trata de sumar más y más leyes. Yo creo que la gran pregunta del abogado dice, ¿hemos más leyes? Yo me acuerdo cuando realizamos la Constitución
conversación acá con algunos expertos en el área, decían lo mismo, no es llegar y poner más leyes, porque a la larga eso también golpea el espectro de mis compromisos, de lo que se ha asumido en el tiempo, la jurisprudencia que ustedes decían, se sienta jurisprudencia, y cómo funciona. Una ley, yo por lo menos como lo veo, a veces responde a un cambio cultural en la sociedad, responde a cambios, a veces busca cambios culturales. Ya. Y a veces la sociedad está preparada para ello y a veces no está preparada para ello. Y la ley tiene que tener este acompañamiento. ¿Y por qué se requiere reglamentos, disposiciones transitorias, cierto? Yo creo que han escuchado que de repente hay leyes que tienen disposiciones transitorias o que se van a implementar con gradualidad. Ya. Como pasaba con la ley de 40 horas, Sí, con correcto. la ley de sueldo mínimo, para que su impacto no sea total de un día para otro. Hay un ejemplo, a mí me tocó verlo dentro de lo que son cambios de leyes, ¿Ya? cuando se determinó como delito el acoso callejero. ¿Se acuerdan que Sí, se ridiculizaba mucho, así como, ay, pero es que ahora no le vamos a poder decir nada a las mujeres y todo? Pero detrás de eso había muchos años en que muchas mujeres sufrieron o abusos en la calle, o agarrones, o toqueteos, o cosas que eran, era mucho más grave que un piropo. Ya. Pero también un piropo es incómodo y tampoco tenemos por qué andar piropeándonos en la calle. O sea, Correcto. Si somos desconocidos y no hay la confianza y no hay consentimiento, por lo tanto, esa ley sí produjo un cambio cultural. Ok. Y que es también, por ejemplo, lo que ha buscado hacer la ley Karin, Ya. que puede ser muy perfectible en distintas cosas, que hay críticas que le dan ciertos sectores, pero eso se puede ir perfeccionando a través de distintas leyes que incluso van complementando, van modificando. Entonces, los procesos de leyes se implementan sobre personas finalmente, y las personas siempre tenemos resistencia a los cambios, tenemos que ir adaptándonos, tenemos que tener este conocimiento, así que yo creo que es un proceso bastante sutil, bastante gradual. Qué bien, vamos a hacer, yo creo tener un bloque por ahí que me parecería sumamente importante tomarlo más adelante, y recordando este tipo de leyes que se nos ha olvidado. Ya pasó, ya se acuerda cuando apareció la ley del divorcio. 2004. O sea, es un cambio de paradigma. Próxima semana entonces, ¿te parece que vamos tocando algunos temitas que me parece? Es súper interesante. Yo veo las generaciones que nacieron después del 2004, cuando ya la gente se podía divorciar, y se nota. Okay. Se notan como ven la vida. Y tú ves a alguien que en realidad para poder divorciarse tenían que morirse, y totalmente otras vidas. Bueno, ahora sí, Erika, creo que tenemos todo disponible. Espero que todo funcione maravillosamente, porque quiero escucharte. Buenos días, querido Sergio, Josefa, querida, qué gusto saludarlos. Ahora sí, a veces me falla el internet, Pepita, porque acá en el campo no tengo wifi. Ya, ya. Pero siempre tratando de hacerlo mejor. Hoy día me falló el internet. Hoy día, pero ya todo se puede, todo se puede. Cuéntanos un poquitito cómo se viene esta jornada de hoy de La Voz del Dirigente. Bueno, hoy día, como siempre, dos grandes invitados, Sergio. Tenemos a nuestro Sergio Albornoz, que es un dirigente social, agrupación Pinchillán, Familia Color y Esperanza, en Deportes también. Y por el lado autoridad política tenemos a nuestro querido amigo Cristóbal Jardúa, que la verdad él no requiere mayores presentaciones, porque todo provincia Punilla. Esperamos tener un tremendo programa, la verdad, como siempre, y con la... Bueno, tenemos hoy un tema, Eriquita, voy a tener que volver luego contigo, a ver si por último vía teléfono falta, porque vamos a la pausa, ¿te parece? Y enganchemos un poquitito con la pausa. Se va a integrar también nuestra gran periodista Alison Acuña, dice, ya estaba escribiendo antes. Buen día, Sergio y Josefa, nos vemos en el segundo bloque. Carolina Bustos, su buen día, dice, qué bueno ver a Josefa Javiera Balmaceda, seca, dice por allá. Marcelo Soto, buen día. Ahora, ¿cómo diferenciar si lo que dice el gobierno son metáforas o son reales? Chile, país de poetas. Una pausa y eso queda para el titular de HD Radio. Ya volvemos, espérenos.